La opinión de Renata Turrent. Hola, querido Jesús, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Hoy yo quisiera platicar un poco sobre esta iniciativa que se ha perdido un poco el debate por razones legítimas, que es el tema de Ayotzinapa, que es gravísimo lo que está pasando, pero que sí quisiera usar estos minutos para explicar un poco sobre una iniciativa que lanza una senadora de Morena, Berta Carabeo, para mejorar la situación, los derechos laborales de las y los mexicanos. La iniciativa que ya pasó en comisiones, por unanimidad además, lo cual hay que reconocer es algo muy positivo de todas las fuerzas políticas, propone que haya un incremento en las vacaciones al doble. Es decir, ahorita tenemos 6 días de vacaciones, que se incremente a 12, y que además siga habiendo un incremento después del tiempo que tú llevas trabajando, ¿no? Entonces, llegando a los 5 días, por ejemplo, tendrías derecho a 20 días de vacaciones, ¿no? Algo mucho más similar a países como Finlandia, Suecia, etcétera. Además, también propone una reducción en la jornada laboral de 8 horas, bajar las 7 horas, y licencias de paternidad. Entonces, creo que hay varios ejes de donde se puede analizar esta iniciativa, la cual a mí me parece maravillosa. La primera es que este tipo de políticas públicas, por supuesto, pues mejoran la vida de las personas y de las familias, ¿no? Es importante que en un país como México, donde se trabaja más que en la mayoría de los países de América Latina y también de Europa, por supuesto, pero donde eso no se refleja en productividad, ¿no? También es un país donde tiene muy pocas vacaciones comparado con otros países, y reiterar que el trabajar más horas, trabajar más días al año, no necesariamente se traduce en más productividad. El caso mexicano es uno de ellos. Y que además este tipo de políticas públicas de mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras se han hecho en otros países, en específico en Escandinavia, y se ha comprobado que esto reduce el estrés, mejora la calidad del trabajo e incluso las y los trabajadores se vuelven mucho más productivos, ¿no? Entonces, esta idea falsa de un poco del neoliberalismo de tenemos que estar trabajando 14 horas al día como si fuéramos robots, también los datos nos dicen que esto no es posible para ningún ser humano, ¿no? Nadie puede trabajar tantísimas horas de corrido. Quizás solo el presidente, ¿no? Pero fuera de eso no es tan fácil. Número 2, del análisis de esta política pública, creo que en el contexto también se trae a colación en el contexto de la post-pandemia, donde más del 70% de los mexicanos reporta fatiga laboral. Y esto, por supuesto, trata de atender esa realidad a la que nos enfrentamos las y los mexicanos después de y esto suena lógico porque ahora que más o menos regresamos a la normalidad, acabó siendo un escenario híbrido tremendo donde trabajamos en las oficinas, pero sigue habiendo estos Zooms en las noches, entonces se vuelve unas jornadas laborales casi que se sienten interminables, ¿no? Y 3 y último, y me gustaría cerrar con esto porque considero que es lo más importante, este tipo de políticas públicas ayudan a cerrar la brecha salarial de género. Esto porque al tener menos horas en la oficina, por lo menos de manera legal, esto significa que los hombres y las mujeres podrán repartirse, esperemos que los compañeros se pongan a la altura y retomar esta distribución de las tareas del hogar de manera mucho más justa, ¿no? Entre hombres y mujeres al tener ese espacio. Y sobre todo las licencias de paternidad cierran la brecha salarial porque la brecha salarial, si tú la analizas, en realidad es que se explica mayoritariamente por la maternidad. Es decir, una mujer que no ha sido madre, su brecha salarial con un hombre no es tan dispareja, sino que esta se hace mucho más grande a partir de que las mujeres nos convertimos en madres, porque por esta repartición injusta, esta repartición sexual del trabajo, donde las mujeres nos hacemos mayoritariamente cargo del trabajo del hogar y el trabajo de cuidados, no nos permite tener tanto tiempo en el trabajo para poder subir. Entonces, emparejar las situaciones para hombres y mujeres no solamente es un derecho para los compañeros que son padres, que tienen derecho a estar con sus hijos cuando nacen, sino que además tiene un efecto positivo comprobadísimo en varios países para cerrar la brecha salarial. Entonces, pues yo estar muy contenta con esta iniciativa y ojalá que pueda pasar más allá de ahora que pasó en comisiones, mi querido Jesús.
Gracias, mi querida y dorada Renata Turrent.